Justo Jesús está hablando también sobre que Él es el pan de vida. El mensaje que yo tenía también tiene que ver con Mateo 11, 28, pero no sé si vamos a llegar ahí, porque me gustaría que tendríamos un tiempo de adoración. Justo Mateo 11, 28 es el mensaje, es lo que ha compartido Yone, y lo que ha compartido Osvaldo tiene que ver con ese pan de vida también. Así que estamos como en el mismo espíritu, estamos como enfocados, ¿no?, en lo que Dios quiere enseñarnos. Mateo 6, 60. Juan 6, 60. Que tengo aquí los dos mensajes, el de Mateo y el de Juan, pero todo no lo voy a decir. Bueno, entonces llegamos en un momento en que Jesús había recorrido parte de su ministerio y aquí entra en una fase, porque el ministerio de Jesús de 3 años fue el año de preparación. Jesús se preparó en su niñez, juventud, y a los 30 años Juan el Bautista le bautizó y entró en otro ministerio, el ministerio de la proclamación de los milagros. Pero luego hubo otro ministerio, el 3er año, que tenía que ver con la declinación de su mensaje, porque ya empezaba poca gente a seguirle. Y le empezaban poca gente a seguir por lo siguiente. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra que el Señor nos está diciendo, porque Él está hablando que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Asimismo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en sí mismo. Pero sabían que Jesús iba hacia la cruz. Y aquel en que habían puesto su confianza parece que iba a la cruz y todo parecía que se iba a perder en la mente de los discípulos. Y muchos discípulos decían: lo que Jesús está hablando es duro, ¿quién lo puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: a ver, queridos discípulos, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Así que les ofendía que Él iba a la cruz, pero les está diciendo que ese Hijo del Hombre va a subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Claro, la vida del discipulado es una vida de creyente hasta el final. Y el desarrollo del discipulado tiene que ver con toda una vida. Algunos no querían ya seguirle. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y otra vez vemos a Simón, que Simón, como vimos anteriormente en Mateo 16, 13, que Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí en esta ocasión Pedro le dice: pero Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, otra vez el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, pues porque este era el que le iba a entregar y uno de los 12. Cuando Pedro está hablando esto, les está diciendo a Jesús que no tenemos otra alternativa, lo que tú nos has revelado, lo que tú, Jesús, nos has dicho. No hay algo en este mundo que pueda ser mejor. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer fuera de ti? Si tú eres aquel que eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Ahora Jesús le dice: pero yo sé que Judas me va a entregar.
No todos los que le siguen al Señor tienen un corazón para Dios. Judas pudo ser un santo, pudo ser un héroe, pero hubo un momento en su vida que declinó. Se dejó llevar por el amor al dinero, se dejó llevar por el temor, porque también pudo arrepentirse y haber dicho: Señor, perdóname que te he traicionado, pero no lo hizo. Hizo su propia justicia, se suicidó él mismo, pero podría haberle pedido perdón a Dios. La declinación en el discipulado a veces no es tan dura como la de Judas, pero sí que a veces en nuestra vida puede haber un retroceso, porque seguir al Señor, seguir a Jesús, creer en Él y ir dando los pasos que Él nos pide, no siempre es fácil, pero sin embargo es lo mejor. Pedro dijo: Señor, yo te voy a seguir, sé que vas camino a la cruz, pero luego vemos que Pedro le negó también. Así que no siempre alcanzamos el discipulado perfecto, muchas veces fracasamos. Pero la idea es que Pedro se superó, reaccionó, y en vez de volver atrás y caer en su propia depresión y angustia, fue fiel al Señor y siguió adelante, ¿no? Así que, ¿a quién iremos? Si tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Se volvieron atrás. Y bueno, vemos que luego Jesús estuvo prácticamente solo en la cruz. María, Juan y todos le abandonaron. Claro, en la época de popularidad, en la época cuando está de moda el cristianismo, cuando las iglesias son grandes, cuando todo nos va bien, cuando tenemos amigos en las iglesias, cuando vivimos una religiosidad, todo es bonito, pero cuando viene la persecución y ese aspecto de grandeza se difunde y entonces te quedas solo frente al peligro, ¿qué haces? Entonces se volvieron atrás dejando a Jesús. Percibieron que Jesús iba hacia las autoridades, sabían que Él iba a sufrir, entonces a la primera sombra de la cruz lo dejaron. Cuando Dios llamó a mi corazón, como Dios llamó a cada uno de vosotros, a niveles bajos Dios nos va pidiendo cosas. Cuando Dios nos muestra que somos pecadores, cuando Dios nos muestra la cruz, cuando Dios nos muestra que tenemos que rendir nuestras vidas a Él, claro, no nos está pidiendo la vida, nos está pidiendo cambios. Y eso significa que o voy hacia adelante o le dejo a Jesús. Sé quién es Él, pero sin embargo no estoy dispuesto a seguirle, porque el precio tiene un valor, el valor es un precio. Y eso es que cuando Dios llama a nuestros corazones hay que pagar un precio, indudablemente hay un cambio, hay una transformación en nuestra vida. Yo sé que en mi época, cuando yo me convertí, muchos estábamos ahí, pero desgraciadamente algunos no están. ¿Qué ocurrió? Me acuerdo de un amigo mío muy entusiasta, amigo desde la niñez. Los dos conocimos al Señor. Y hubo un momento que me dice: Miquel, deja la iglesia, vamos a vivir la vida. Porque yo no, estoy cansado, yo dije: no, me rindo a Cristo. Quiero pagar el precio. Y él se fue a vivir su vida anterior. Sí que conoció a Jesús, experimentó la gracia, el poder de Dios, yo lo vi en su vida, pero él decidió volverse. El volvernos a veces en la vida del discipulado tiene que ver también con el estancamiento. Cuando tú te estancas y no avanzas, estás retrocediendo. Porque eso es sinónimo de que no vas a avanzar, es sinónimo de que vas a retroceder. El estancamiento es sinónimo de retroceso, porque no avanzas. Entonces, Jesús dice que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame. Todos tenemos cierta cruz, pero bien hemos leído en Mateo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque ligera
es mi yugo, ligero es mi carga. No venimos a una iglesia, no venimos a un cierto credo, no venimos a un clérigo, a una persona que nos expone la palabra. Venimos a Jesús de Nazaret, el que toma nuestras cargas. Por eso que la cruz que Jesús ha dicho que nos tenemos que imponer es una cruz ligera, porque en el yugo hay dos animales que aran la tierra. Uno está a un lado, ese es Jesús, y el otro está al otro, ese eres tú y soy yo. Y por eso Jesús tira fuerte del arado. Solamente nos tenemos que dejar llevar. Sí que vemos las dificultades, vemos las luchas, vemos que no va a ser fácil, pero sin embargo, si tomamos la decisión, podemos seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ¿para qué habían venido a Jesús todas esas multitudes por todo ese tiempo del ministerio de Jesús? En el texto que antes hemos leído y con anterioridad habla de que Jesús es el pan de vida y que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús les dice que no me seguís porque realmente me habéis conocido, porque os di el pan y comisteis. O sea, que seguían a Jesús por intereses. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando seguimos a Jesús por intereses, hay un momento en que le dejamos. Si le seguimos a Jesús cuando hay popularidad, éxito, milagros, qué hermoso. Pero cuando seguimos solamente por las apariencias y no ha habido una transformación en nuestro corazón, hay un momento en que dejamos a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en Él ni en su obra, sino más bien está puesto en mis intereses, en lo que yo necesito y yo deseo. Por eso hoy en día este espíritu mercantilista que a veces también están en las iglesias, voy a una iglesia a ver qué me dan, qué puedo recibir, a ver si me gusta, si no me gusta, si... Tú tienes que ir a Cristo y que Cristo te diga a qué iglesia vas a ir y ahí entrega tu vida a Él, una vida de discipulado, de servicio. No pienses tanto en qué voy a recibir, piensa en qué puedo dar. Y esa es la visión. ¿Qué puedo dar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde puedo servir? Debemos de quitar nuestro egoísmo y nuestra propia percepción de nuestras necesidades y estar por encima diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es así, ¿no? Que el cristianismo no es una filosofía, no es una teoría. El cristianismo es una respuesta a Jesús. No es una teoría que la tengo aquí, una filosofía, qué bonito este punto, aquel otro, aleluya, no. No, es una entrega, es una respuesta a Él. ¿Por qué? Porque seremos probados y debemos cada uno de los que estamos aquí en el desarrollo de nuestra discipulado, si bien te estás acercando al Señor, estás viendo que Jesús te llama, tienes que responder en alguna medida. Sé que no es fácil. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó, os comenté el otro día, y luego estuve pensando, yo les dije a mis hermanos que no sabía si era creyente, pero todavía no había ido a ninguna iglesia. Dios se reveló a mi vida allí una noche, pensando y meditando y orando. La presencia de Dios descendió y el Espíritu de Dios empezó a moverse en mí, y luego vi cómo Dios me guió y me dirigió a otros creyentes. Pero después de eso, no es fácil, porque cuando Jesús te revela en tu corazón los aspectos del discipulado y lo que tú tienes que hacer, pues también cuesta, ¿no? Cuesta. Por ejemplo, la inmoralidad. Nosotros en nuestra juventud, cuando no conocíamos en el Evangelio, andábamos en nuestra inmoralidad. Pero luego el Señor te dice que tienes que ser santo, que tienes que tener tu esposa para las relaciones y que tienes que ser como Dios dice y la palabra de Dios. Entonces uno tiene que frenar sus deseos sexuales que están distorsionados.
Y uno se da cuenta que aquello que tú hacías ya no es permisivo, porque no es que Dios te quiere quitar, no, Dios te quiere proteger y hacer las cosas correctamente. O que mientes, te gusta mentir, has hecho de tus mentiras, está tu vida montada en una mentira. Pues tienes que pedir perdón y hablar verdad y vivir la verdad. Pero luego puede haber otras costumbres, otras cosas. A veces somos muy violentos interiormente, queremos ser justicieros. Yo lo fui en un movimiento político, pero sin embargo, Pedro era uno de esos caciques revolucionarios, y cuando se entregó a Cristo, ¿qué dejó? Dejó la espada, dejó la violencia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya no puedo ser violento, ya no puedo coger la espada, ya tengo que ser como Jesús, manso y humilde, amar a mis enemigos, perdonar, servir. Ay, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Yo te quiero a ti, pero sin rendir eso no puede ser. Tenemos que rendir. Y esa es la vida del discipulado. ¿Qué ocurre? Que podemos retroceder. Yo sé perfectamente que hay muchas decisiones en nuestra vida que son difíciles, pero Dios puede ayudarnos a tomar esa decisión, ese yugo, esa cruz, e ir en pos de Él. Es verdad, 2 años en los que Dios me llamó, pero a mí me costó rendir mi vida. Me costó, pero llegó un momento, estaba allí en la estación de San Martín, había hecho servicio militar y estaba con mis cosas allí. De repente, me acuerdo perfectamente, yo no sé si ha cambiado allí la estación de San Martín, creo que sí, ha cambiado mucho. Pero allí le dije, Señor, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Sé que me va a costar, pero Señor, yo te voy a seguir. El discipulado tiene un coste. El llamado de Jesús tiene un coste. No es bonito a veces, pero sí que es lo mejor, porque trasciende nuestra vida personal y nos ayuda a ser personas dignas y amadas por Dios. Por eso es una respuesta a Jesús. Entonces, cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos? Y hay un momento en nuestra vida cristiana también que las luchas, las dificultades, las traumas, los engaños, esto, aquello, el otro. Y dices, bueno, yo ya me parece que voy a vivir mi vida. Señor, dentro de 3 años volveré a ti, pero quiero descansar. Pero cuando uno piensa, ¿a quién voy a ir yo? ¿Quién ofrece más? ¿Quién da más? ¿Quién ha hecho más por mí? No, es que no hay nada. No hay nada. Yo, como joven que lo experimenté todo, ¿cómo voy a volver otra vez a mis pecados? ¿Cómo voy a volver si he sido religioso a la tradición otra vez? ¿Cómo voy a volver a los diferentes dioses si nada me dieron? ¿Cómo voy a volver a la incredulidad vacía? Esa incredulidad vacía, ese ateísmo oscuro, tenebroso, sin esperanza. ¿Cómo voy a volver allí? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la esperanza. Palabras de vida eterna. ¿Cómo voy a volverme a un mundo sin compromiso, donde vivo, gasto dinero, estoy en los vicios? ¿Cómo voy a volver al mundo donde no me intereso de nada, me interesa vivir, dormir, disfrutar y ya está? ¿Cómo voy a volver ahí? Si he salido de ahí, ya sé lo que hay. Y Pedro lo entendió, dijo, Señor, ¿pero a quién vamos a ir si nuestra vida en el pasado era un desastre? ¿Cómo voy a volver? Bien dice en Jeremías que dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Este es el retroceso que puede haber en nuestra vida, que dejamos aquel que es el agua de vida y cavamos nosotros cisternas, pero que están rotas y no retienen el agua. Aquello echamos y así según echamos nos damos cuenta que no tenemos nada. Pues esas son las personas que se vuelven de sus caminos, ¿no? Jesús dice que mis palabras, Juan 6:63,
mis palabras son vida. ¿Qué significa vida? Que en las palabras de Jesús hay esperanza, en las palabras de Jesús hay consuelo, en las palabras de Jesús hay alimento espiritual, y solamente Jesús tiene lo que nosotros necesitamos, el hombre necesita. Lo demás son cisternas, son proyectos humanos que parece que son castillos de oro, pero que eso se disipa con el tiempo y se acaba, nada da, nada ofrece. Así que hay ejemplos de retroceso, ¿no?, en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:9, entre varios ejemplos muy significativos, aquí hay una de las personas, 2 de Timoteo 4:9. Si alguien lo tiene, puedes leerlo. Te pones de pie y levantas tu voz. 2 Timoteo 4:9. Lo de instrucciones personales, procura venir pronto a verme. 2 de Timoteo, Sí, 4:4. Sí, sí, sigue adelante, sí, sigue leyendo. ¿Yo eso? Sí, ¿Sí? sí, lee. Procura venir pronto a verme, porque el más me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, aquí sí, eso es. Sí, tenemos el ejemplo de Demas. Demas dice que se había apartado amando este mundo. O sea, se había apartado del discipulado. Este Juan Marcos, si vemos en la Biblia que en el primer viaje misionero siguió a Pablo y a Bernabé, pero en un momento se volvió. Pero sin embargo aquí Pablo le está diciendo que vuelva. O sea que a veces sí que puede haber retroceso en nuestra vida, pero tenemos que ser como este Marcos, que empieza a despertar el héroe dormido de su corazón. Somos héroes interiormente, queremos ser héroes para Jesús, queremos servirle, amarle, extender su reino, pero a veces hay retrocesos. Pero bueno, si hay retrocesos y aprendemos que en ese retroceso lo que hemos experimentado no ha sido bueno, tenemos que volver a despertar como Marcos. Y Pablo le dice, tráeme a Marcos, que aunque en un momento dado de su trayectoria de discipulado nos dejó, pero ahora está otra vez preparado para seguir. Y Demas dice que se apartó dejando este mundo. Pablo también habla de varios hermanos que le dejaron en el ministerio. Bueno, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, cuando vemos la oferta de nuestra sociedad actual, vemos que los jóvenes están insatisfechos. Vemos que los matrimonios fracasan. Vemos que los niños reciben bombardeo y peligra su educación y su desarrollo espiritual. Una sociedad que ¿qué ofrece? ¿Qué da? ¿Qué nos da la sociedad? ¿Qué ofrece la sociedad? Hay muchas cosas que están bien, pero nosotros tenemos que decir al Señor, en esa vida de discipulado, cuando las cosas son difíciles, cuando tengo que reconocer mis pecados, cuando tengo que reconocer mis malas actitudes, cuando tengo que reconocer que tengo que perdonar, cuando tengo que reconocer que no todo lo sé, y tengo que humillarme, tengo que decir, Señor, sí quiero, ¿a quién iré? Estoy mejor en tus manos. Tú eres aquel que me guías, me ayudas, aunque lleve la cruz. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Cruz no significa muerte, destrucción, no significa el desarrollo de tu vida personal, manipulación. Dios no te va a quitar tu personalidad,
ni te va a manipular, todo lo contrario. Esa cruz te da libertad. Porque la libertad que habla la Biblia no es una libertad para hacer lo que queramos, es la libertad que Dios nos da para decidir, a pesar de que el mundo está en contra, de decidir quién quiero ser en Dios y contar con su fuerza para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias que estamos aquí, porque te hemos seguido, sabemos que a veces la cruz es una realidad, pero también sabemos que tú nos llevas, el yugo lo llevas tú, que la carga la llevas tú, que tú nos ayudas y nos das fuerzas para mantenernos firmes, a pesar de que a veces intuimos el sufrimiento, intuimos la disciplina personal, intuimos en que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero queremos decirte en esta mañana, Señor, que queremos seguirte. Y queremos decirte como Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Jesús? Gracias por este camino nuevo y vivo que nos has dado. Gracias, gracias en el nombre de Jesús.